Amigos, hablemos de política y sí, en este video es necesario que usted deje su opinión abajo en los comentarios porque vamos a analizar rápidamente qué es lo que está sucediendo en El Salvador y en la política en este preciso momento. Recordemos que la política es de momentos, de épocas, o sea, hay épocas en las cuales un partido está en lo más alto, otras veces ese partido baja y cae hasta lo más bajo. Ahora estamos viviendo algo muy curioso en El Salvador y quiero que lo analicemos y que ustedes me digan qué piensan, porque en la política tampoco está todo dicho. O sea, no podemos asegurar qué es lo que está sucediendo, y lo que quiero hacer con este video es que lleguemos a un consenso general o ver cuál es el consenso general de todos los comentarios. Bien, la información es la siguiente. Resulta que a raíz de la reciente encuesta que hizo la UCA sobre muchos temas, o sea, ahora ya no solo evalúa, como se los decía anteriormente, el tema de la popularidad o qué tan de acuerdo está la gente con el presidente, sino que ahora ya está metiendo otros temas para ver qué saca de malo sobre este gobierno. Y vean, hay una estadística o hay una pregunta que hicieron, que qué partido político era de su preferencia. Y esto es muy importante en estos momentos en que ya se acercan las elecciones, ya el próximo año son las elecciones. Se podría decir que este sería un año electoral ya. O sea, un año donde todos los partidos políticos empiezan a portarse bien, todos los políticos empiezan a querer congraciarse con la gente. Y esto hay que tener mucho cuidado. Yo ya les había dicho en unos videos anteriores que hay que tener cuidado con personas como Claudio Ortiz, que se esconden detrás de una máscara de decir que están del lado de la gente, pero tiene ideología política de izquierda. O sea, básicamente es lo mismo que el FMLN. Votar por ella es prácticamente lo mismo. Pero se da algo muy curioso y muchos están celebrando esto. Y para aquellos que me quieran decir, miren, esto es falso, esto que ha publicado la UCA es falso, porque ya sabemos que la UCA es opositora. Sí, es cierto, pero si ustedes ven acá, hasta el mismo Cristian Guevara, que es el jefe de fracción del Partido Nuevas Ideas, hasta él publicó ya estos datos. O sea, de que sí son reales, sí le están dando la seriedad que amerita este tipo de encuestas. Porque si Cristian Guevara lo comparte es porque le están dando credibilidad. Pero hay algo muy curioso y que no se está hablando de ello. Todos están hablando de que el partido Vamos de Claudio Ortiz tiene apenas el 0.2% de preferencia en la gente. Y eso es muy bueno porque estamos hablando de un partido político con ideologías nefastas, como les mencionaba. Y es bueno que la gente sepa y esté consciente que no deben de apoyar esos partidos para no volver al pasado, para no volver al socialismo que teníamos implantado acá y que tanto daño nos ha hecho. O la supuesta extrema derecha que teníamos con Arena, que era casi que el mismo socialismo, pues disfrazado de extrema derecha. Una prácticamente oligarquía donde los oligarcas o los mayores empresarios decidían el futuro del país. Obviamente no queremos volver a eso. Y eso está muy bien. Y todos se fijan en que Nuevas Ideas obviamente va liderando con un 35% de la preferencia política. Otra cosa curiosa es que el FMLN está por encima de Arena con un 1.7%. El Chino Flores está por encima de Arena y de Vamos. Imagínense quién iba a pensar eso, que alguien como el Chino Flores iba a tener preferencia política por sobre estos partidos como Arena y Vamos. Y eso que no tiene ni siquiera diputados en la asamblea. Y Arena y Vamos sí los tiene. Pero lo que a mí me llamó la atención, y a muy pocos les ha llamado la atención, es que cuando la gente quiere decidir sobre estos partidos, como que ya no está decidiendo la mayoría por un partido político. Ya no se decantan por uno de estos partidos. Y miren, la gran mayoría acá dice que no tiene preferencia por ningún partido político. Prácticamente, si le sumamos los que no saben o los que no responden, que están acá, que son el 3%, estamos hablando de un 60% de personas que no quieren tener una preferencia por un partido político.
60%. O sea, 60% de terreno por ganar para todos estos partidos políticos. Y ¿saben qué? Eso es un poco preocupante, porque si estamos hablando de la Asamblea Legislativa, pues pueden darse cambios importantes en las próximas elecciones si Nuevas Ideas no logra conquistar a esos que están indecisos o que no quieren decantarse o inclinarse por un partido político. Podrían haber en el futuro, en las elecciones próximas, sorpresas en la lista de los diputados que integrarían la próxima Asamblea Legislativa, y esto es preocupante porque ya sabemos el camino que lleva El Salvador con el oficialismo, con el partido que está a la cabeza ahora, que es Nuevas Ideas, que le ha dado el respaldo total al presidente Bukele, que de hecho se aceptan o se aprueban iniciativas del presidente Bukele de forma expresa en la Asamblea Legislativa, y esto es algo bueno para los que estamos de acuerdo con las políticas del presidente Bukele. Incluso se aprueban con dispensa de trámites. Y fíjense que aquí hay algo que yo les quiero decir también, para que analicemos bien este tema y para que sepamos las implicaciones que hay en todos los escenarios. Resulta que hay muchos que critican, a veces Claudio Ortiz, a veces los de Arena, Marcela Villatoro, critican que se aprueban cosas con dispensa de trámites. ¿Qué significa que en la Asamblea se aprueben iniciativas del presidente con dispensa de trámites? Significa que esas iniciativas no pasan por ninguna de las comisiones que están estructuradas. La comisión lo que hace es analizar estas propuestas, quitarle o ponerle cosas. Si, por ejemplo, es una ley la que el presidente quiere aprobar, la pasa por el Pleno Legislativo y esta pasa primero a una comisión que lo analiza, le cambia cosas, le agrega cosas, le quita cosas a la ley y luego sí la aprueban. Pero ¿qué pasa? Los diputados de Nuevas Ideas lo que hacen es pasarla con dispensa de trámites, o sea que no la pasan antes por una comisión porque no le van a cambiar nada. Lo aprueban íntegramente como el presidente lo envía. Así como envía el presidente su iniciativa, así la aprueban tal cual. Y esto para algunos es malo y para otros es bueno. Miren, hay quienes, incluso José Youtuber, yo recuerdo que ha criticado a algunos diputados de Nuevas Ideas por no tener iniciativa, porque diputados como Cristian Guevara ha dicho que ellos no han prometido nada al pueblo y que no tienen por qué aprobar nada desde su iniciativa, porque el pueblo los eligió para darle gobernabilidad al presidente Bukele, y creo que eso es bastante acertado, fíjense. Yo difícilmente estoy de acuerdo con los diputados que defienden una postura como tal, en este sentido de que no tienen criterio propio, pero en este caso, al menos es mi opinión. Usted va a tener su opinión, ya sea igual a la mía o diferente, y póngala en los comentarios, no hay ningún problema. Ahí podemos dialogar, ahí podemos platicar o llegar a un consenso. Pero a mi parecer, es hasta beneficioso, digamos, para el pueblo que se deje de tanto debate la Asamblea Legislativa y que apruebe las iniciativas del presidente, porque ahora sí tenemos un presidente que hace las cosas con la cabeza y no como otros presidentes anteriores que no sabían ni siquiera su cuenta de Twitter o de Facebook. No sabían ni siquiera si habían kilowatts de agua o de qué manera se medía el agua, ¿verdad? Que llega hasta las casas. A ese tipo de presidentes sí hay que revisarles la plana, hay que hacerles cambios, hay que sugerirle esto, cambiarle lo otro, porque son ignorantes. Estoy hablando obviamente de Sánchez Serén, estoy hablando obviamente de presidentes que tuvimos acá que no es que fueran ignorantes, como por ejemplo Tony Saca, como por ejemplo Francisco Flores. No eran ignorantes, eran gente estudiada, pero, bueno, Tony Saca no mucho, pero se dejaban llevar, se dejaban manipular o controlar por otros sectores,
por otros millonarios que eran dueños prácticamente del partido Arena. Entonces, a esto, cuando teníamos esto antes, ahí sí era necesario que hubieran debates, que les revisaran sus iniciativas, sus propuestas, que pasaran estas propuestas a la comisión para que se discutiera, se debatiera y se le hicieran los cambios necesarios, ahí sí. Pero ahora que tenemos un presidente bien asesorado y que ha demostrado que hace las cosas bien, considero yo que la mejor manera para que el país salga adelante lo más rápido posible es aprobarle. No estoy diciendo que a ojos cerrados, no. Pero obviamente están mucho más preparados los profesionales que tiene como asesores el presidente que muchos de los diputados que están en la Asamblea Legislativa. Y hay que decir lo que es. Recordemos que muchos de estos diputados prefieren gastar su presupuesto más en fotógrafos que en buenos asesores. Porque a las cabales ni siquiera necesitan tener buenos asesores, porque si van a estar solo aprobándole al presidente. Pero yo les pongo otra situación para quienes no están de acuerdo con que los diputados no tengan criterio propio. Imagínense que por ahí acaba de decir Ernesto Castro que con 16 diputados que saque la oposición ya estamos fritos, porque se le quita la mayoría a Nuevas Ideas, al partido oficialista, y se necesitaría al final estar negociando con los opositores para poder aprobar algunas cosas para el presidente. No sé si ustedes recuerdan cuando el presidente Bukele quería echar el plan de seguridad y la Asamblea Legislativa no se lo quería aprobar. No le quería aprobar los fondos suficientes. No sé si recuerdan ustedes en ese entonces. Fue allá por el 2020, 2021, cuando se dio aquel caso también de que el presidente Bukele llegó con militares a la Asamblea Legislativa para poder dialogar con los diputados y ni siquiera quisieron atender al llamado. Pero ¿qué pasaba ahí? La Asamblea estaba llena de opositores y algunos que estaban a favor del presidente Bukele, como el Partido Gana, como algunos del PDC, PCN. Pero ¿qué pasaba ahí? Nunca se aprobaban las cosas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se gastaba en debates, en ver quién tiene la razón. No, aquel está velando por sus intereses. No, aquel no quiere votar por la ley solo por un capricho, solo porque no es el partido de él, solo por hacerle la vida imposible al presidente, etcétera, etcétera. Todas esas razones ilógicas y tontas que tiene la oposición para estar en contra. Porque recordemos un montón de ocasiones en las que, por ejemplo, Claudio Ortiz, Marcela Villatoro, Francisco Lira han estado en contra, por ejemplo, del régimen de excepción y han votado en contra del régimen de excepción. O han querido omitir su voto o no participar en la votación, que es lo mismo que votar en contra. O sea, cuando hay buenas iniciativas, pero solo porque estas iniciativas benefician a la imagen del presidente, solo por eso ellos no votan por esas iniciativas, a pesar de que esto atente en contra de los intereses de la población. No sé si me doy a entender que una asamblea legislativa con diputados que propongan, incluso los mismos de Nuevas Ideas, que se atrevan a revisarle, digamos, las iniciativas de ley al presidente Bukele, a hacerle cambios, a sugerirle cambios. Diputados así lo único que harían es que el trabajo sea más engorroso en la Asamblea Legislativa, que estas iniciativas tarden más en aplicarse, en aceptarse. Y aquí es donde habría que ver nosotros si esto nos beneficia o en lugar de ser un beneficio para la población que los diputados tengan criterio, en lugar de eso nos afecte. Porque si se van a aprobar tarde las iniciativas del presidente, pues esto nos puede afectar también. Que no se le dé la gobernabilidad al presidente. Que tenga que estar negociando con los diferentes diputados para que le aprueben algún presupuesto, para que le aprueben una ley. Recordemos que si no hubieran diputados del oficialismo en la Asamblea Legislativa, no se hubieran aprobado leyes como por ejemplo la ley Bitcoin. No tuviéramos una reserva de Bitcoin actualmente.
que ha crecido por más de 130 millones de dólares, o creo que hasta más. No tengo el dato ahorita a la mano, pero son leyes que si no hubiera la mayoría de diputados oficialistas de Nuevas Ideas en la Asamblea, no se hubieran aprobado. No tuviéramos tanta gente del extranjero queriendo invertir en El Salvador solo por el tema del Bitcoin. O sea, hay muchas cosas que yo creo, en mi parecer, en mi forma de pensar, que si tuviéramos diputados con criterio, que más nos afectan. Hay cosas que esas cosas más nos afectarían en lugar de beneficiarnos. Así pienso yo. Ponga usted lo que piensa en los comentarios. Miren, lo bueno es que de esta, actualmente tenemos el 57.6 personas que dicen no tener ninguna preferencia a un partido político. Y fíjense que yo estoy totalmente de acuerdo con que hay una persona que diga yo no soy de ningún partido político. O sea, está bien. Cada quien tiene derecho a ser de un determinado partido. Pero con solo que no sea de Vamos o del FMLN, para mí está excelente. O Arena incluso, ¿verdad? Que ya sabemos que es más de lo mismo, aunque ya están en las lonas. Ya Arena ya no revive. Pero con solo que no sea de izquierda, ya yo estoy tranquilo, pues. Aunque digan yo no simpatizo con ninguno de ellos, está bien, pero no votes por el FMLN, por favor, ni por Vamos. Porque ahí sí, con Vamos nos vamos, pero al carajo, como dicen algunos. Lo que les quería mostrar que para el 2024, esta porción de personas que decían que no son de ningún partido político era más alto, era del 65%. Creo que ahí no se logra ver bien. Para el año pasado, para finales, para inicio fue del 2025, es que el 65% de la población decía que no tenía partido. Y ahora ya estamos mejorando porque ya son el 57.6. Bueno, un poco, unos cuantos, hay porcentajes que hemos mejorado, pero al final ya es algo bueno que las personas vayan teniendo criterio para poder saber por quién votar. Y miren, esto definitivamente afecta al partido Nuevas Ideas, porque hay más personas indecisas, pero no afecta al presidente. Esa es la ventaja que tenemos, porque el presidente acaba de sacar esta nota, esto fue para finales del 2025, ahora la nota que sacó me parece que fue de 8.39, o sea, va aumentando su nota. Y ahí está, la gente lo está calificando bien y esto es algo que nunca se había visto en un presidente en El Salvador. Miren, el 2020, el primer año completo que él hizo como presidente, donde gestionó la pandemia. Muchos presidentes en otros países que empezaron bien su mandato cayeron por culpa de la pandemia. Por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, la pandemia le pasó factura en su mandato y ahí fue donde él perdió mucha popularidad porque no supo manejar la pandemia. A diferencia del presidente Bukele, que la pandemia fue lo que lo catapultó hasta de forma internacional. Y vean, en el 2021 cayó su popularidad porque me imagino que estábamos entre la aplicación del régimen de excepción y todo eso. Pero una vez el plan de seguridad funcionó, él mantuvo su nota arriba de 8. Y esto nunca se había visto en presidentes anteriores. No me dejarán mentir ustedes que los presidentes solo duraban la luna de miel. O sea, solo unos 6 meses o máximo un año que la gente los calificaba bien, de ahí su calificación iba bajando siempre. Ahora bien, esta fue la que hizo la UCA recientemente. Al cierre de este año, nuestro país está mejor, igual o peor en comparación con el año pasado, le preguntan a la gente. Y la gente dice contundentemente, el 61% dice que estamos mejor. Y si le preguntan por qué, gracias a la gestión del presidente, dice, gracias a la gestión del gobierno. Ahora bien, al presidente no le pasa factura este tema de los diputados o de los partidos políticos. Le pasa factura solo a Nuevas Ideas. Pero Nuevas Ideas es quien le da la gobernabilidad al presidente. Entonces, hay un dilema por ahí y por eso yo les quería preguntar a ustedes, ¿a qué creen ustedes que se debe este
aumento de la población que dice no simpatizar con ningún partido político. ¿A qué creen ustedes que se debe que estas personas no quieran simpatizar con nuevas ideas? ¿Será porque los diputados no proponen nada, como decía José Youtuber? ¿Será porque han habido algunos casos de corrupción? Menciónenlos allá abajo, ¿verdad? Ya sabemos por qué Vamos no tiene gente, por qué el FMLN no tiene gente, por qué Arena no tiene gente, pero nuevas ideas, ahí es donde quiero centrarme en ese debate. Entonces, pongan ustedes en los comentarios qué es lo que opinan acerca de este tema, qué es lo que creen que está sucediendo en el ambiente político en El Salvador en este momento y cómo va a terminar la cosa. Pongan ustedes en los comentarios lo que piensan y ahí vamos a estar platicando. Y de paso, ya que están ahí abajo, dejen su pulgar arriba, suscríbanse a este canal, no olviden activar la campanita de notificaciones, incluso los que ya están suscritos, fíjense que tengan activada la campanita de notificaciones para que siempre les llegue la notificación cuando yo suba un nuevo video. Siempre por acá les dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.